Hola, mi nombre es Carlos Andrés Gómez Manuels y en esta ocasión, a nombre propio y de mi compañera Roxana Bello Vidal, presento el ejercicio número 1 de la tarea 3 de la asignatura de simulación estocástica. En esta se nos dan dos funciones de densidad con soportes determinados que se muestran en pantalla. Guardamos dichas funciones en las líneas 3 y 4. En el inciso A se nos pide graficar las funciones de densidad de manera separada y encontrar las funciones de distribución de cada una de estas variables x y también graficarlas. Realizamos la graficación de las funciones de densidad de x primero con las líneas 5 y 6 y de y con las líneas 7 y 8. Con el siguiente cálculo se obtienen las funciones de distribución de x y a continuación se muestra el cálculo de la función de distribución de y. Guardamos estas funciones en las líneas 10 y 11 en una función y graficamos con las líneas 12 a la 14 la función de distribución de x. Posteriormente graficamos la función de distribución de y con las líneas 15 a la 17. En el inciso B se nos pide encontrar una muestra aleatoria de tamaño 1000 usando el método de la función de distribución inversa para x y luego comparar el histograma de dicha muestra con la función de densidad de esta variable y además graficar la función de distribución empírica de la muestra y comparar con la función de distribución teórica que obtuvimos en el inciso anterior. Realizamos el cálculo y guardamos en la línea 24 en una función el resultado obtenido. Utilizamos una semilla para conservar el resultado y poder repetirlo y generamos un vector con valores aleatorios, con números aleatorios. Generamos la muestra evaluando cada uno de estos valores del vector u en la función inversa y obtenemos la muestra con la línea 28. Para demostrar que efectivamente se trata de funciones inversas, graficamos estas líneas y comparamos su simetría respecto a la función identidad que se muestra en el siguiente gráfico. Una vez demostrado esto, graficamos el histograma de la muestra y añadimos la función de densidad de x. Como vemos, se trata de en general un muy buen ajuste, a excepción de la primera parte en que la frecuencia no es tan alta como se esperaría, pero el ajuste a partir de ahí es bastante bueno. Luego graficamos la función de distribución empírica de la muestra y comparamos con la función de distribución teórica que obtuvimos y vemos que nuevamente el ajuste es bastante bueno, por lo que podríamos decir que efectivamente la muestra proviene de la función de distribución de la variable x. En el inciso C se nos pide encontrar una muestra para x nuevamente usando el método de aceptación y rechazo y nuevamente comparar el histograma de esta muestra con la densidad de la variable x, además de comparar la función de distribución empírica de la muestra con la función de distribución teórica. Utilizamos una semilla para conservar los resultados y graficamos la función de densidad de x. En este caso vemos que el soporte es desde 5 hasta infinito, por lo cual utilizaremos una función de distribución exponencial con parámetro lambda igual a un sexto, pero desplazada en 5 unidades hacia la derecha. Por lo tanto hacemos esta transformación. En este caso el valor máximo en el eje y para la función objetivo, que es la función de densidad de x, es de 0.2. Para igualar esto utilizamos una c igual a 6 quintos y que empiecen en este caso en el mismo valor o tengan el mismo valor, para que al multiplicar la constante c por la función proposal el valor máximo sea el mismo. Graficamos esto y obtenemos que no hay ninguna intersección más que en
el punto que habíamos buscado. Ahora corremos el método de aceptación y rechazo y vemos en el gráfico que todos los puntos que están por debajo de la función objetivo se han aceptado y los que están por encima se han rechazado. Realizamos el histograma de esta muestra y comparamos con la función de densidad de X. Vemos que efectivamente existe nuevamente un buen ajuste por este método y por tanto podremos decir que la muestra proviene de la función de distribución de X. Pero ahora veremos la función de distribución empírica comparada con la función de distribución teórica. Vemos que nuevamente existe un muy buen ajuste, por lo que se podría decir que efectivamente la muestra proviene de la distribución de X. En el inciso D se nos pide que con las muestras obtenidas por el método de aceptación y rechazo y el método de la función inversa hagamos un gráfico con la función qqplot y verificar que ambas provienen de la misma distribución. Hacemos esto con la línea 81 y comparamos con la función identidad con la línea 82. Vemos que los valores se ajustan bastante bien a la función identidad en el intervalo de 5 a 20, que es el dominio de desde donde empieza el dominio de la función de densidad de X. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente provienen de la misma función de distribución. En el inciso E se nos pide encontrar una muestra de tamaño 1000, pero ahora para la variable aleatoria y usando el método de aceptación y rechazo y nuevamente comparar el histograma de la muestra obtenida con la función de densidad de y. Posteriormente graficar la función de distribución empírica y compararla con la función de distribución teórica. Usamos nuevamente una semilla para conservar el resultado, graficamos la función de densidad de y en este caso, como el soporte es de 0 a 6, utilizaremos una función de distribución uniforme 0,6, que es el soporte de la función objetivo. Vemos fácilmente que el punto en que la función de densidad de y alcanza su máximo es para el valor de x igual a 4, por lo cual utilizaremos una constante de 4 tercios tal que la altura, que es de 1/6 para la función proposal por 4 tercios, nos dé los 2/9 que alcanza de altura la función objetivo en ese punto. Graficamos y ahora aplicamos el método de aceptación y rechazo. Hay que notar que para este caso no se puede aplicar el método de la función inversa, ya que no se puede despejar la variable y en esa función. Tenemos en total 344 rechazos y 1000 aceptados, que es el tamaño de muestra que estábamos buscando. Graficamos el histograma y la función de densidad de y nuevamente vemos un buen ajuste. Ahora la función de distribución empírica de la muestra y comparado con la función de distribución teórica. Nuevamente un muy buen ajuste, por lo que podemos decir que la muestra efectivamente proviene de la distribución de y. En el inciso F se nos pide aproximar los siguientes resultados mediante simulación. En el primer caso, usamos nuevamente una semilla para conservar el resultado. Generamos, como anteriormente lo hicimos con el método de aceptación y rechazo, la muestra de y para la muestra de x utilizaremos el método de la función inversa. En el siguiente while se realiza todo el procedimiento. Generamos la muestra de x y asignamos a un vector la suma de esa x generada en esa respectiva entrada con la que corresponde de y que se generó anteriormente. Si la suma de estos dos términos respectivos a esa entrada
es menor o igual a 12, en el vector o en el contador éxitos se sumará 1 y se dividirá entre el total de experimentos que se realizaron. En este caso, la probabilidad es de 0.451. Después aproximamos la esperanza de x por y de manera similar. Generamos primero la muestra de y por el método de aceptación y rechazo, y en este while generamos la muestra de x y a su vez realizamos el producto de x por y. En este caso se guardarán todos los valores en un vector y posteriormente se obtiene su media para obtener esta esperanza, que en este caso es de 35.2364. En el último caso tenemos la esperanza de x por e a la y. Generamos nuevamente la muestra de y de manera similar que en los whiles anteriores, en este caso se realiza el producto, pero con respecto se genera la muestra de x y se multiplica por e a la respectiva entrada de y. Realizamos esto, calculamos la media y obtenemos que esta esperanza es de 779.4663 de acuerdo a la aproximación que realizamos y con el número de simulaciones usadas. En el inciso G se nos pide aproximar la integral que se muestra en pantalla y además comparar con el valor real y calcular la varianza relacionada. Guardamos la función que se nos da, calculamos la integral de manera exacta, cuyo resultado es el siguiente. Generamos un vector x en el cual generaremos valores aleatorios de 0 a 6, son los límites de integración, y mediante el siguiente procedimiento igualamos esta integral a una esperanza. La aproximación será la media del vector en que se obtuvieron los los números aleatorios de la distribución uniforme de 0 a 6, pero con respecto a los que nos quedó dentro de la esperanza, y calculamos la media. La aproximación en este caso será de 0.0462 cuando el valor exacto era de 0.0455. La varianza relacionada será la varianza de este vector evaluado en los valores aleatorios, que en este caso es de 0.00856. La diferencia entre el valor real y la aproximación fue de 0.000757, por lo que podemos ver que la diferencia es bastante pequeña en este caso y tenemos una muestra, un resultado bastante bien aproximado.